Génesis capítulo 12, vamos a estudiar hoy del versículo 10 al 20. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el 9, que fue el último que leímos? Y bueno, vamos a hacer un resumen así a grandes rasgos, chicas, de lo último que estudiamos. ¿Se acuerdan que fue el llamamiento de Abraham, donde Dios le dio promesas maravillosas a Abraham? Que lo mandó, lo llamó, lo mandó a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando todo eso? Y cómo ahí en Canaán, en el territorio donde estaba, en un territorio donde estaba, se le apareció el Señor y ahí también le dio otra promesa. ¿Se acuerdan de que le iba a dar descendencia sabiendo que su esposa era estéril? Y bueno, él adoró al Señor en cada región en donde fue él acampando. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Ahora sí, vamos a empezar ahora lo que como subtítulo algunas Biblias lo ponen, que sería Abraham en Egipto. No sé si sus Biblias tengan, hay Biblias que tienen como el subtítulo. Al principio del 12 el subtítulo era Llamamiento de Abraham, ahorita del 10 al 20 es Abraham en Egipto. Y aquí vamos a hablar acerca, chicas, de cómo después de que Dios llamó a Abraham, empezó a probar la fe de Abraham. Y eso es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros hoy en día. Él nos llama primero y él poco a poco va trabajando en nuestra fe porque la va a ir fortaleciendo de acuerdo a las circunstancias que vamos pasando y ahorita lo vamos a estudiar a más profundidad y vamos a entender por qué Dios trabaja en nuestra fe y bueno, los errores también, vamos a aprender los errores que Abraham cometió, que seguramente muchas de nosotros los hemos cometido también, pero la enseñanza de hoy pues también nos va a servir para no volver a cometer esos errores, ¿ok? Así que bueno, vamos a leer primero del 10 al 20 y luego lo vamos explicando como siempre. Acuérdense que estamos utilizando el método inductivo que consta de tres partes, que es la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Ok? Vamos a leerlo. Ya están todas en el Génesis 12, versículo 10. Empiezo. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿En qué región? ¿Se acuerdan en dónde estaba? En Canaán, ¿ok? En dónde él estaba, que fue donde el Señor lo mandó. Vuelvo a leer. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella, trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Y ahí nos vamos a quedar, chicas, y vamos a ver qué es lo que aprendemos el día de hoy de tanto, tanto, tanto que el Señor tiene que enseñarnos. Bueno, pues aquí está, bienvenidas a las que van entrando, mi lady, mi mamá, Pao, ¿quién más van entrando? Y bueno, ya había saludado a Vale. Busquen Génesis 12, capítulo 12, versículo del 10 al 20 es el que estamos estudiando, ¿ok? Génesis 12,
del 10 al 20. Y bueno, acabo de leer ya la historia de lo que sucedió después de que Dios llamó a Abraham, Abraham se asentó en la tierra de Canaán y resulta aquí que leemos en el versículo 10, dice aquí que hubo una hambre, una hambruna en esa región ahí en Canaán y que Abraham se fue a vivir a Egipto, ¿ok? Ok, obviamente Abraham no se equivocó, ¿verdad? Al preocuparse por el hambre que debía de haber sentido él y la familia que iba con él, que eran, ¿se acuerdan? Su sobrino Lot y su esposa. Y él buscó el recurso que estuvo a la mano, que fue ir a Egipto. Ok. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos en la clase pasada, Dios lo llamó a la tierra de Canaán. Le dijo, yo te voy a llamar a la tierra donde yo te voy a mostrar. Y después en el camino le mostró Canaán. Ok. Entonces, ¿por qué si Dios mandó a Abraham a la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán empieza a haber un hambre, como lo dice aquí el versículo 10, ¿por qué entonces Abraham, después de todas las promesas que Dios le dio cuando lo llamó y cuando se le apareció en la tierra de Canaán y le dio otra promesa, no nada más de bendecirlo, de bendecir a todas las naciones, de que él sería de bendición para otras naciones, de hacer un gran nombre de él, sino encima también le prometió que le iba a dar descendencia cuando su esposa Sarai era estéril? ¿Cómo es posible que él, en lugar de clamar a Dios, de buscar a Dios, ahí en la tierra de Canaán, cuando se vino esta hambre, ¿por qué él tomó la decisión de salir de Canaán e ir a Egipto? Cuando Dios jamás le dijo que fuera a Egipto. Él tomó la decisión por sí solo de dirigirse a Egipto. Y obviamente, Abraham, como a la mayoría de nosotras, ¿verdad? Se nos hace más fácil confiar en las promesas de Dios en un futuro o a futuro de que se cumplirán esas promesas. Se nos hace difícil poder creer que Dios pueda también obrar de manera milagrosa y sobrenatural en nuestras necesidades inmediatas. Ahí él estaba teniendo una necesidad inmediata que era la hambruna, ¿verdad? No tenían que comer. Entonces, es lo que pudiésemos observar aquí, que número uno, Dios no lo mandó a Egipto. Número dos, el mismo Dios que le prometió tantas promesas tan maravillosas, le pudo haber proveído que comer también, porque es el mismo Dios todopoderoso. Y sin embargo, él ni tomó en cuenta a Dios. ¿Cómo sabemos que no tomó en cuenta a Dios? Porque aquí no lo dice, ¿verdad? No dice, Abraham clamó a Dios para pedirle comida, que lo sustentara. No, aquí dice que él tomó la decisión y ¡pum!, se fue para Egipto. Aquí un error totalmente de parte de Abraham. Ok, ¿qué más pudiéramos observar? Eso es en el número 10, ¿ok? Que él obviamente en su poca fe que tenía, aquí le falló y cometió ese gran error. Vamos a leer del 11 al 13 a ver qué podemos observar del 11 al 13. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Qué podemos observar aquí que hizo Abraham? Número uno, que obviamente al ver él que su esposa era hermosa, le pidió que mintiera. ¿Ok? Hay otro error también grave de Abraham. Ahora, déjenme decirles algo. Esta mentira es una mentira a medias. ¿Ok? Importante que sepan. ¿Por qué es una mentira a medias? Porque Sarai sí era hermana, pero era media hermana de Abraham. ¿Ok? Si quieren, apunten el versículo y de tarea lo buscan. Miren dónde dice que es media hermana de Abraham. Eso está en Génesis 20, más adelante, para que de tarea lo busquen. Génesis 20 en el 12, porque Abraham como que no pierde la costumbre de utilizar la belleza de su esposa para mentir, porque en el 20, que lo vamos a ver en otra clase, en el versículo 20, a otra persona aquí, Abimelech, que es un rey, también le vuelve a echar la misma mentira. Y aquí es donde en el 20:12 dice esto. Miren lo que dice,
porque también Abimelech le reclama, lo vamos a estudiar después. Solamente voy a usar el versículo para que vean que sí era media hermana. Pero en realidad, ella es mi hermana, le está diciendo Abraham a Abimelech, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. O sea que eran medios hermanos. Recuerden que en aquella época se podían casar entre medios hermanos, entre hermanos, primos, parientes, porque era la manera en que la raza humana se iba a dispersar por toda la tierra. Entonces, aquí en realidad ¿era una mentira? Sí, era una mentira. ¿Era una mentira media? Sí, era una mentira medias, porque era la media hermana, no era la hermana. Pero a final de cuentas, chicas, una verdad a medias es una mentira, ¿ok? Completa, una completa mentira. La intención aquí de Abraham claramente era engañar, ¿ok? Y obviamente él confió en sus mentiras para protegerse a él mismo en lugar de confiar en Dios. Porque si ya tomó la decisión mala, ok, ya tomé la decisión, en lugar de pedirle a Dios que me proveyera alimento, me fui para Egipto, bueno, mínimo clamarle a Dios, Señor, protégenos de los egipcios. No, otra metida de pata también de Abraham aquí, que fue lo que hizo, mentir, pedirle a su esposa que mintiera. ¿Por qué creen ustedes que Abraham haya mentido y le haya pedido a su esposa que mintiera? Bueno, lo que pudiéramos deducir aquí es porque tuvo temor, porque si se pueden dar cuenta, miren lo que dice. Dice aquí que si ellos saben que era su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Entonces, obviamente él tuvo temor, temor por su vida, temor que lo mataran y por eso fue que dijo una mentira. Y aquí pudiéramos aplicar un poquito, ¿verdad? Esto en nuestra vida, que es generalmente lo que pasa cuando decimos mentiras. ¿Por qué decimos mentiras? Generalmente las mentiras, generalmente hay otras circunstancias, pero generalmente decimos mentiras basadas en temor, ¿ok? Temor de que, ¿qué va a decir la gente? Entonces mejor digo una mentira. Voy a pagar las consecuencias de lo que hice, entonces mejor digo una mentira. Entonces tenemos temor de pagar las consecuencias. El temor generalmente nos lleva a mentir y aquí lo vemos claramente en Abraham, que el temor fue lo que lo llevó a mentir. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí también? Bueno, ¿en qué estaba centrado el pensamiento de Abraham? Miren lo que dice después. Vamos a observar donde dice. En el 13 dice, por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien. ¿Me vaya bien a quién? A mí. Y me dejen con vida. O sea, gracias a ti me vaya bien a mí, no me maten a mí, para que gracias a ti me vaya bien a mí y me dejen con vida a mí. ¿Qué podemos observar ahí? Mi, yo. Aquí lo que podemos observar, obviamente, es una actitud también de egoísmo de él, de solamente pensar en él, en la protección de él, ¿verdad? Y eso también a veces es lo que hacemos cuando mentimos, ¿verdad? Para protegernos a nosotros mismos. Entonces, eso fue lo que él hizo, eso es lo que pudiéramos observar aquí, una actitud egoísta también de él, solo pensar en él. Continuemos, chicas. Miren, vamos a leer del 14 al 16 ahora, a ver qué vemos. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón lo vieron. Otras versiones dicen los príncipes del faraón. Y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Bueno, aquí lo que podemos ver es que aparentemente la mentira de Abraham funcionó, ¿cierto? Porque los egipcios no lo mataron. Aquí podemos observar que, que lo que ellos hicieron, al contrario, ¿verdad? En lugar de matarlos, pues lo trataron súper bien. Dice aquí que gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Y encima de que lo trataron bien, hasta dote le dieron. Porque en aquella época se acostumbraba como el trueque, ¿verdad? Tú nos das una mujer y nosotros te damos el dote. Le miren todo lo que le dieron: asnos, asnas, camellos, esclavos, esclavas y una cantidad ahí, sabrá Dios de qué más cosas, pero ¿a cambio de qué?
a cambio de su esposa, porque obviamente dice aquí, entonces la llevaron al palacio real. Quiere decir que le dieron todo eso y a Sarai se la llevaron. ¿A quién? A Faraón, ¿ok? Entonces, aquí es importante, chicas, que aclaremos un poquito acerca de quién es este rey egipcio, ¿ok? O este faraón, ¿ok? Del que habla aquí. Al igual que los reyes de todas las naciones en ese tiempo, los faraones no solamente tenían una mujer, sino que ellos tenían muchas, como un harem, ¿ok? O sea, un grupo de mujeres que eran sus esposas y entre ellas ellos tenían a sus esposas favoritas, ¿ok? Me supongo que Saraí, pues, pudo haber sido de entre sus favoritas por lo mismo que era muy, muy hermosa, ¿verdad? La tenían ahí, para él, en el harem, ¿ok? Entonces, aquí lo que podemos también ver es que Abraham actuó deshonestamente consigo mismo, pero no nada más con él, sino también con quién, con Saraí, con su esposa. O sea, él pensó salvar su propia vida exponiendo a su esposa a ser tomada por otro hombre y probablemente perderla para siempre. ¿Cómo sabía él que el faraón no se la iba a quedar para siempre, que la iba a tomar como esposa? Cierto. ¿Verdad? Entonces, imagínense, ¿dónde estaba el hombre de fe que dejó su tierra, su parentela, para obedecer el llamado de Dios? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que eso lo leímos la clase pasada? O sea, ¿acaso Dios no podía salvarlo del hambre sin tener que recurrir a Egipto, sin tener que mentir? O sea, ¿acaso el hambre que estaban pasando en Canaán iba a destruir el plan de Dios? O sea, ya Dios le había dado las promesas. O sea, parece como que si Abraham pensaba de esa manera, ¿verdad? Y su propia vida pues llegó a ser más importante que la de su propia esposa, porque se puso a él primero que su propia esposa. Y no solamente eso, se puso a él primero antes que el llamado que Dios le había hecho y se puso a él primero antes que el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, aquí también otro errorzote de Abraham, ¿ok? Este temor de Abraham, obviamente, pues debió de haber dominado en ese momento y entonces fue que actuó con este temor y lo hizo llegar a tantos pecados, no solamente uno, sino que uno lo llevó a otro y otro lo llevó a otro, si se fijan cada vez peor y peor y peor, ¿ok? No solamente pues le dijo a Sarai que mintiera y como resultado, ¿verdad? Había perdido a su esposa, sino que no me quiero ni imaginar, no me quiero ni imaginar, no lo dice la Biblia, pero no me quiero ni imaginar las noches de angustia de él. La Biblia no dice cuántos días ella estuvo en el palacio, pero las noches de angustia de él sin saber qué es lo que el faraón le estaba haciendo a la esposa, ¿verdad? O en qué iba a resultar esto, qué final iba a tener, ¿verdad? Porque el faraón se pudo haber quedado con Sarai, ¿verdad? Entonces yo no me quiero imaginar la angustia que él debió de haber pasado, el remordimiento, ¿verdad? También, y tantas cosas que debieron de haber pasado por su mente, que son las consecuencias cuando hacemos cosas equivocadas o cuando pecamos en contra de Dios o cuando decidimos resolver a nuestra manera y no buscar a Dios para que nos ayude a resolver lo que estamos pasando. ¿Ok? Eso es lo que pudiéramos observar. Ahora vamos a leer ya todo completo, del 17 al 20. Vamos a leerlo y lo desmenuzamos, lo explicamos. Del 17 dice, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón, ay Dios, ¿qué pasó? Dios de mi vida. Chicas, ¿están ahí? Sí, No. No sé, sí, se está tratando de hacer como uy, no, no veo la pantalla. ¿Me ven ustedes? Sí, sí, Se sí me abrió estamos. ¿Sí me veían? sí, Sí, yo sí te veía. Ok, sí, es lo que se me estamos abrió viendo. como un pop-up así de una pantalla, como que se quiere hacer ¿cómo se dice? Update, no sé cómo se dice update. Reset. Un reset o un update, ¿verdad? Como que se quiere hacer mi computadora, no sé.
No sé ni cómo cerrar esta cosa. Denme un segundo, chicas, porque aquí me va a molestar. Bueno, lo voy a pasar para este lado. No, pero después, ¿cómo voy a pagar el...? Bueno, ahí vamos, ahí solucionamos después. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? ¿En qué estábamos? En el 17. 17 al 20. Ok, dice del 20, voy a leerlo todo. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Bueno, aquí lo que podemos ver, chicas, observar primeramente es lo que dice el 17, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón. Aquí podemos ver cómo la intervención del Dios mismo en esta situación nos muestra que Él nos puede rescatar de nuestros mismos planes pecaminosos. Mire cómo Dios actuó, intervino, aún por encima de las malas decisiones o lo de los planes pecaminosos que venían, ¿verdad?, a Abraham haciendo y que probablemente iban a terminar mal, ¿ok? Entonces, vemos cómo Dios interviene y nos dice que Jehová castigó. Hay otras versiones que dicen hirió a Faraón y a su casa o a su familia con grandes plagas por causa de Saraí. Entonces, vamos a meditar en esto, porque a mí me pasó cuando yo leí por primera vez este versículo hace 20,000 años, este pasaje. Uno pudiera pensar, bueno, pero esto es algo como injusto, ¿no? ¿Por qué Dios castigaría a Faraón? Sí, ¿no? Y a su familia con grandes plagas, porque dice que eran grandes plagas, ya que pues él había actuado con justicia, ¿no? Porque él había tomado una mujer, pero él juraba que no era casada, porque acá abajo él se lo dice a él. O sea, yo la pude haber tomado como, o sea, él juraba que esa mujer no era casada. Entonces, él realmente no estaba haciendo nada, él fue engañado por Abraham, ¿verdad? Entonces, debemos ser como un poquito cuidadosos, chicas, con esto, porque con toda seguridad, Dios nunca, nunca comete una injusticia. Nunca. Entonces, si nosotros pensamos, Dios fue injusto, ¿qué tiene que ver Faraón? Bueno, tenemos que tener la mente un poquito más amplia y poder entender también quiénes eran los faraones o los egipcios en aquella época, ¿verdad? Este rey egipcio, para empezar, tenía, como les dije, 20 millones de mujeres. O sea, como para qué quería otra. Por otro lado, los faraones, al igual que todos los demás reyes en aquella época, eran hombres supremamente crueles, injustos, arrebataban por la fuerza lo que no era de ellos. Y si algo les llegaba a gustar, ellos así lo arrebataban por la fuerza, ¿ok? Muchos de ellos despojaban a gente, a familias de sus propiedades, no solamente de personas, sino también o esposas o hijas, sino también los despojaban de sus propiedades. O sea, en sí ellos eran reyes malvados, eran reyes perversos. Y este faraón, pues no era la excepción. Obviamente, él no era, como decimos en mi país, no era una perita en dulce el faraón. O sea, ellos eran personas despiadadas, crueles, que hacían una cantidad de cosas malas, eran idólatras, no adoraban a Dios, tenían muchos dioses, hacían sacrificios humanos, hasta de bebés, de doncellas también. O sea, en realidad, este tipo era un tirano, ¿verdad? Que no se tentaba el corazón para hacer y deshacer atrocidades. Así que Dios no fue injusto contra él. Él estaba cosechando lo que él había sembrado. Acuérdense, la naturaleza de Dios, Dios es un Dios justo.
Dios nunca va a cometer ninguna injusticia. O sea, más o menos es el resultado de lo que él estaba, el mismo faraón, cosechando de todo lo que hizo. Y a través de la escritura vamos a ver la historia de otros reyes, otros faraones, y van a ver que es más o menos las mismas características, porque eso era lo que movía a Egipto en ese momento, ¿verdad? Eran personas, obviamente, por decir así, sin Dios, eran personas malvadas, perversas, eran personas que cometían crímenes, por decir así, violentos y obviamente cosecharon el resultado de todas las cosas malas que hicieron. Cuando estudiamos la vida de los israelitas, cuando Moisés los lleva, los saca de Egipto, ahí vamos a ver también, ¿verdad? Lo de las plagas también que mandó a Egipto y vamos a entender todavía más cómo era este tipo de reyes, que eran, como les digo, reyes o faraones malvados, perversos, ¿ok? Entonces, importante que sepan eso. Por otro lado, el texto aquí dice que Dios o Jehová hirió o castigó al faraón con grandes plagas, es decir, esto con plagas graves y severas. Que esto nos da un indicio de que Dios estaba muy disgustado, porque no es que le mandó, ay, les voy a mandar una plaguita, un castiguito. No, dice aquí, el del texto dice graves plagas, o sea, quiere decir que eran varias, ¿ok? Eso significa que Dios estaba supremamente disgustado, muy seguramente por ya todo lo que ellos habían hecho y la vida que ellos llevaban, como les digo, de todas las atrocidades que hacías. O sea, este rey, como les digo, no era inocente de ningún modo, ¿ok? Por otro lado, también podemos ver que Dios no iba a permitir que su pueblo escogido, en este caso Sarai, ¿verdad? Fuera profanada por un perverso como Faraón, ¿verdad? Sino que la preservó por amor, obviamente, a ella. Miren lo que dice el Salmo 105, apúntenlo de tarea que lo lean, para que ustedes vean cómo el Señor, este salmo habla de cómo Dios guardó y protegió a los israelitas siempre en toda y hasta la fecha de hoy, sigue protegiendo a su pueblo escogido. Miren lo que dice Salmo 105 del 12 al 15. Se los voy a leer, de tarea lo buscan. Apúntenlo nada más. Salmo 105 del 12 al 15. Este es el salmista hablando acerca de Dios y los israelitas cuando estaban en toda su travesía, en todo el desierto. Miren lo que dice. Cuando ellos eran pocos en número, ¿quiénes ellos? Los israelitas. Y forasteros en ella ¿quién? En la tierra de Canaán. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos, de los israelitas, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Miren cómo Dios, a través de todas las caminatas que dieron ellos en toda esta tierra, de que andaban de nación en nación, de pueblo y de pueblo, él mismo los protegió, nadie agravó a su pueblo porque él mismo lo dijo, ellos son mis ungidos, ellos son mi pueblo escogido y nadie los va a tocar, nadie le va a hacer mal a mis hijos, que es lo mismo que Dios hace hoy en día, ¿no? Con nosotros, ¿verdad? Como sus hijas. Él se encarga de protegernos, de guardarnos, de cuidarnos por su misericordia, por su amor a nosotros y por su fidelidad, ¿ok? Entonces, Dios se había comprometido con Abraham y Sarai con tantas promesas que les dio, que de modo que Él no iba a permitir que nadie, obviamente, los dañara, que nadie los agravara, que nadie les hiciera nada. Lo hizo por amor a su pacto y a sus promesas, porque ya Dios había prometido que los iba a bendecir. Entonces, Dios obviamente, que es fiel a lo que promete, a pesar de todas las malas decisiones que Abraham tomó, Dios los guardó y los protegió. Aquí protegió a Sarai mandando esas plagas a los egipcios, o en este caso a Faraón y su familia, ¿ok? Y obviamente Dios
no solamente lo hizo por amor a su pacto y a las promesas que le hizo a Abraham, sino también a la gran promesa, chicas, que esto es lo más importante, a la gran promesa que él había hecho a toda la humanidad desde el jardín del Edén en Génesis 3, cuando estudiamos que él le dijo a Adán y Eva que él iba a mandar a un Salvador, a un Redentor a la tierra para venir a rescatarnos, a salvarnos, a justificarnos de la maldición que entró a la tierra a raíz de lo que pasó en el jardín del Edén. Entonces, imagínense, Dios ya había, ya había hecho todo un plan divino para que la raza humana fuera salvada por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor, y él ya había planeado que iba a escoger un pueblo, que son los israelitas, y de el linaje de Abraham iba a venir nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, como ya él había planificado que iba a traer a Jesucristo a través del linaje de Abraham, pues obviamente él no iba a permitir que todas las boberías de Abraham y las malas decisiones y todos los pecados destruyeran el plan y el propósito que él ya tenía, no solamente con Abraham, Saraí y todas las descendientes de Abraham, sino con todas las naciones. Acuérdense que él le dijo, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y se acuerdan que lo estudiamos la semana antepasada, que eso significa que nosotros íbamos a ser bendecidos como gentiles, porque también a nosotros iba a llegar ese Salvador. Jesucristo iba a morir en la cruz también por nosotros, no solamente por los israelitas, sino por toda la humanidad es que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar del pecado de Abraham, de los 20,000 pecados que cometió aquí Abraham, Dios se mantuvo fiel a su promesa. La fidelidad de Dios no puede, chicas, nunca ser frustrada, ni siquiera por nuestros mismos pecados, ni siquiera por eso. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Les voy a dar dos versículos que avalan esto, ¿ok? Ni siquiera por nuestra mala actitud, ni siquiera por nuestros pecados, ni siquiera por las cosas que hacemos van a hacer que se trunque los planes que Dios tiene para nosotros y las promesas que Él tiene. Miren lo que dice Romanos 3, apúntenlo. Romanos 3 del 3 al 4, buscarlo de tarea, pero escúchenlo. Romanos 3 del 3 al 4, miren lo que dice. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, este es el apóstol Pablo hablando, lo vuelvo a repetir, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí lo dice espectacular el apóstol Pablo. Por la incredulidad de Abraham y todo porque fue la mentira, obviamente, como les dije, estaba basada en qué? En miedo, y ahí empezó todo. Y el miedo o temor, ¿qué es? Es lo opuesto a la fe. Entonces, por la incredulidad de él, por él no haber creído que Dios le pudo haber proporcionado alimento en Canaán sin tener que ir a Egipto, o sea, por todo lo que él hizo mal, también las mentiras y todo lo que hizo mal, esto iba a anular la fidelidad de Dios, dice Pablo aquí, de ninguna manera, de ninguna. Antes bien, sea Dios veraz, sea Dios verdadero, sea Dios fiel y todo hombre mentiroso. Les doy otro versículo. Segunda de Timoteo 2:13. Apúntenlo. Segunda de Timoteo 2:13. Miren lo que dice. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por más que hagamos nosotros y seamos infieles, los infieles somos nosotros. Dios sigue siendo fiel. Entonces, miren cómo aquí una gran lección que podemos aprender de este texto es la gran fidelidad de Dios a sus promesas de pacto, que es tan fiel que no iba a permitir ni siquiera que el pecado de Abraham frustrara sus planes de redención, de traer un redentor aquí a la tierra para salvarnos a toda la humanidad a través del linaje de Abraham. Sus promesas no podían caer en tierra solamente por la mala conducta de Abraham. Y obvio, cabe destacar algo muy importante,
esto no es excusa para pecar, ¿verdad? Porque alguna pensará, ay, bueno, pues entonces si Dios va a cumplir todas las promesas en mi vida, pues entonces yo hago y deshago. No, obviamente, esto es para comprender que el compromiso que Dios tiene para con su pacto, que nada, nada lo debe destruir, nada lo va a destruir, ni siquiera nuestro pecado. Nosotros obviamente debemos odiar el pecado, ¿verdad? Y gozarnos en la fidelidad de Dios. Si nosotros pecamos, muy importante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dios va a cambiar sus planes? No, ya lo aprendimos. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a cosechar las consecuencias de esos pecados. La prueba está, chicas, y aquí importante que les señale esto, que Abraham va a venir a cosechar las consecuencias de haber ido a Egipto, porque que hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias. Aquí dice, si se acuerdan, y si no, devuélvanse si quieren al versículo 16, donde dice que ¿qué le dieron los egipcios? Ovejas, asnos, camellos, y le dieron esclavos y esclavas. Y al final en el 20 dice que Faraón lo expulsó con todos sus chivas, como decimos en mi pueblo, con la esposa y con todos los, y no le quitó, o sea, lo que quería Faraón es como que ya, que se vaya, yo no quiero ninguna más plaga, que se vaya este hombre. Entonces, esa, ese clan de esclavos y esclavas que él se llevó, que adquirió en Egipto, ¿quién creen que iba dentro de ese clan de esclavas? La mamá ¿Quién de iba? Ismael. Exactamente, Agar. Para las que han leído la escritura, y lo vamos a estudiar después, ¿verdad? En ese clan iba Agar, la mujer o la esclava, que después a Sarai se le ocurre la maravillosa idea de que, pues, Dios no nos va a dar ningún hijo porque yo soy estéril, mejor tú métete con Agar, la esclava, y mejor tenemos un hijo de la esclava, y ahí es donde nace Ismael. ¿Y de quién viene Ismael? Todos los árabes. Ese es el conflicto que hay ahorita entre Israel y allá los árabes, todo lo que están pasando, ¿verdad? Porque es el conflicto que viene de la mala decisión. Muchos pensamos que, ay, Sara de metida, y después lo vamos a estudiar, chicas, se lo estoy diciendo a grandes rasgos. Ay, Sara ahí de metida, ¿para qué le dijo a Abraham que se fuera a meter con la esclava para tener otro hijo? Porque Dios le prometió descendencia y Dios cumplió. Lo que pasa es que no era en el tiempo de Sara ni en el tiempo de Abraham. Dios le dio a Isaac como hijo, ¿verdad? Él era el hijo de la promesa. Pero ya Sara se había ido por otro lado porque ya se le ocurrieron mejores ideas, ¿verdad? Y el otro también cayó y tuvo con la esclava Agar, a Ismael. Y de ahí viene el conflicto de árabes con los judíos, de Agar con Abraham, que tuvieron a Ismael, y obviamente el conflicto entre Ismael y Isaac, ¿ok? Entonces, la culpa realmente ni siquiera fue de Sara, por decirlo así. Si nos vamos a la raíz, ¿cuál es la raíz? ¿Qué tenía que andar haciendo Abraham en Egipto? ¿Quién lo mandó a Egipto? Nadie. Él se mandó solo. La mala decisión de él de haber ido a Egipto le ocasionó dolores de cabeza, y después vamos a ver todos los dolores de cabeza. Como les dije que la mala decisión, también se acuerdan la clase pasada que vimos que Dios le dijo que saliera de su parentela, pero, no, ¿cómo? Él se le ocurrió la grandísima idea, como nos pasa a todas nosotras, que tenemos mejores ideas que Dios y mejores planes que Dios, y él se llevó a Lot, que les dije, después vamos a ver los dolores de cabeza que le va a dar Lot, igual aquí. Entonces, Dios es fiel a lo que nos promete, Dios es fiel a su pacto, Dios no va a haber nada que nosotros hagamos que destruya el plan de Dios en nuestras vidas, chicas, nada. Pero obviamente entonces no podemos tener una mentalidad de, ay, bueno, pues entonces si Dios va a hacer en mi vida todas sus promesas y todo lo que me ha prometido, pues entonces pues peco, ¿verdad? Y hago lo que yo quiera de mi vida. No, porque a final de cuentas nosotros mismas vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado, a final de cuentas. Y ya vamos a ver después los dolores de cabeza que le va a dar a Abraham el haberse ido a Egipto, ¿ok? Entonces, los últimos 18 y 20, ¿qué es lo que podemos ver aquí en el 18 y en el 20? Eso fue un paréntesis para como conocimiento general de lo de Agar.
Aquí el faraón le reclama a Abraham, si se fijan, por qué le había mentido y lo expulsa de Egipto, como podemos ver. Muy seguramente Faraón comprendió, ¿verdad?, que las plagas eran un castigo de Dios. La escritura aquí no nos dice exactamente cómo Dios le reveló a Faraón, pero muy seguramente él sabía que el Dios al que ellos adoraban era diferente a los 20,000 dioses que ellos adoraban. Y entonces él le dice que se vaya, ¿verdad? Y lo reprende primero a Abraham, lo confronta y le dice, ¿verdad? Que por qué le mintió, que por qué lo engañó. Entonces, Abraham, como vemos aquí en el 19 y 20, sale de Egipto muy seguramente avergonzado, ¿verdad? De todo lo que hizo, pero salió sano y salvo, ¿verdad? Y especialmente, lo más importante, no nada más que no lo mataron y salió sano y salvo, sino que salió con su esposa. Imagínense cómo Dios lo guardó y lo protegió de eso y protegió, como lo leímos, a Saraí. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir, imagínate que el faraón terminara metiéndose con Saraí y tuvieran un hijo. No, Dios no iba a permitir que Faraón profanara a Sarai. Entonces, Dios había intervenido, como les dije, para preservar sus promesas a Abraham y continuar, obviamente, con su plan de salvación, de traer a través del linaje de Abraham a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos vamos a quedar y lo vamos a aplicar ahora a nuestra vida. ¿Cómo nos pudiéramos aplicar todo esto? Mucho que aplicar, ¿no, chicas? Mucho que aplicar aquí a nuestra vida de lo que leímos. Primero debemos recordar algo bien importante que se los dije al principio cuando íbamos a arrancar el estudio. Una vez que somos llamadas por el Señor, apréndanse esto, y esto es de ley fijo. Una vez que somos llamados por el Señor, nuestra fe va a ser probada, chicas. Poco a poco nuestra fe va a ser probada, tal como Dios lo hizo con Abraham, y no nada más con Abraham, con todos los personajes que después vamos a estudiar a lo largo de la escritura. Ok, ¿por qué Dios querrá ir probando nuestra fe poco a poco? ¿Por qué Dios, después de que nos llama, porque es el mismo patrón, a Abraham lo llamó y después empezó a trabajar en su fe? Acuérdense, Abraham es llamado el padre de la fe. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo el padre de la fe? Si miren toda la cantidad de cosas que hizo. Espérense, aquí él estaba empezando a caminar con Dios, acuérdense, tal cual como nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando nos convertimos al Señor, el Señor empezó poco a poquito a trabajar en nuestra fe. Yo les puedo asegurar que la fe de usted ahorita no es la misma que hace 5 años o que hace 7. Yo tengo 19 años de ser cristiana y mi fe de ahorita no es la misma de hace 19 años, ni de hace 17, ni de hace 3, ni de hace 1. ¿Por qué? Porque Dios poco a poco va fortaleciendo y lo vamos a ver a lo largo de la escritura, cómo Dios va a ir fortaleciendo poco a poco la fe de Abraham. Recuerden, Dios es soberano, ¿ok? Dios es soberano. ¿Quién permitió esa hambruna? Dios. ¿Para qué permitió Dios esa hambruna? Para probar la fe de Abraham. Pero Abraham, obviamente, como estaba bebé en la fe, como dijéramos hoy en día, recién convertido, cometió un montón de errores, ¿verdad? Al principio, igual que a nosotros nos pasó. Entonces, ¿por qué Dios, pregunta, por qué Dios querrá ir probando nuestra fe poco a poco? Ok, Dios quiere probar nuestra fe poco a poco para fortalecernos, para acercarnos a Él, para desarrollar paciencia en nosotros, para purificar nuestro carácter, para que dependamos de Él también, obviamente, y para prepararnos para alentar en un futuro a otras personas en sus propias pruebas. Porque no nada más el Señor nos va a ir probando a nosotros poco a poquito, a todas, así como lo hizo con Abraham, como lo hizo con David, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los discípulos, con todas nosotras. Entonces, por eso es que Dios
va a ir probando poco a poco nuestra fe. Claro, porque nos quiere fortalecer, nos quiere acercar a Él, quiere desarrollar en nosotros paciencia, quiere también purificar nuestro carácter y quiere que aprendamos a depender de Él y ayudar después a otras personas cuando también estén pasando por sus propias pruebas. Miren lo que dice Santiago. Apunten. Santiago 1, 3 y 4. Santiago 1, 3 y 4. De tarea que lo busquen. Miren lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquí les estoy demostrando que Dios prueba nuestra fe. Lo vuelvo a repetir, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ven que nuestra fe va a ser probada una vez que somos llamadas por Dios? Otro versículo que les tengo, donde también nos habla de que la fe es probada por Dios. Primera de Pedro 1:7. Apúntenlo, chicas. Primera de Pedro 1:7. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. ¿A qué se refiere que nuestra fe tiene que ser probada por medio del fuego, por medio de las circunstancias duras, por medio de las circunstancias difíciles? ¿Ok? La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. ¿Ok? De tarea que lo busquen. Primera de Pedro 1:7. Entonces, ya quedó entendido, esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Una vez que somos llamados, vamos a enfrentar pruebas. Y para poder enfrentar pruebas, para que nuestra fe sea fortalecida, para todo lo que Dios quiere hacer al fortalecer nuestra fe, pues tenemos que pasar por situaciones difíciles, chicas. Nuestra fe no puede ser probada si todo es color de rosa. ¿Cómo? Díganme. Tenemos que tener situaciones difíciles en la vida, como una hambruna que estaban pasando en ese momento, para que nuestra fe pueda ser probada, porque si todo está bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Sin embargo, cuando todo está duro, cuando tenemos una circunstancia difícil, ¿qué hacemos? Mirar al cielo, buscar a Dios y clamar a Él y esperar en Él a que Él haga un milagro, porque vemos que todo lo que nos está pasando, no vemos la salida, nos vemos encajonadas y no hay manera ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro. Y lo único que nos queda es tener fe y esperanza de que Dios va a obrar y que Dios es fiel. Entonces, entendido eso, chicas, que siempre nuestra fe, Dios la va a probar poco a poco. Esta fue el primer ensayo, el ensayo con Abraham. Ok, ¿qué le dijo? ¿Qué más podemos aplicar? ¿Qué le dijo Dios a Abraham y por qué él fue a Egipto? Pues Dios le dijo que fuera a Canaán, ¿verdad? No lo mandó a Egipto, ya lo habíamos dicho eso. O sea, aquí Abraham se centró no en lo que Dios le dijo, no en escuchar la voz de Dios, que le dijo que lo iba a mandar a Canaán y buscar ahí en Canaán la ayuda de Dios cuando se presentó a la hambruna, sino que él solamente se enfocó en la hambruna. No hay que comer, en la desesperación, en la angustia. ¿Qué vamos a comer? Nos vamos a morir de hambre. Ya nos queda nada más media tinaja de aceite o media tinaja de harina. ¿Cómo le voy a dar de comer a mi esposa? ¿Cómo va a comer Lot? ¿Cómo va a comer yo? Él se centró en la situación, vio más al mundo y su situación difícil de lo que vio a Dios, que es generalmente lo que hacemos hoy en día, ¿no? Vemos la situación específica que estamos pasando, el problema de lo que sea, en el matrimonio, el problema financiero, la enfermedad, lo que sea. Ahí nos centramos en eso y nos angustiamos y tenemos miedo y tenemos temor en lugar de enfocarnos a quién, a Dios, de voltear a ver a Dios, de pedirle ayuda en esa circunstancia. El mismo Dios que le dio todas las promesas le pudo haber traído maná del cielo como lo hizo con los israelitas por 40 años cuando estuvieron en el desierto, ¿verdad? El mismo Dios que les dio también codornices para comer, que hizo en el desierto, que hizo que saliera agua, que eso después lo vamos a estudiar. Ese mismo Dios le pudo proveer en esa hambruna, ¿ok? ¿Qué más podemos aplicarnos? Bueno, hay momentos en que dejamos de confiar en Dios
porque obviamente solamente estamos viendo la situación alrededor, como les dije. Y algunos ejemplos que pudiéramos poner de estas situaciones que solamente vemos alrededor serían pues problemas, ¿verdad? Situaciones difíciles como pruebas en el matrimonio, en el trabajo, problemas financieros, problemas amorosos, a lo mejor a las que son solteras, problemas con la familia también, enfermedades también que pasamos, o enfermedades que pasa a alguien de nuestra familia, ¿ok? Nos centramos en esa situación, como les dije hace rato, por temor. Así como Abraham tuvo miedo de morir, ¿se acuerdan cuando lo leímos? De morir en manos de los egipcios. Nosotros obviamente también tememos a esas situaciones que se nos presentan, así como él temió probablemente morir de hambre, así también nosotros hoy en día, ¿verdad? Tememos, y también nosotros, al igual que Abraham, tomamos decisiones equivocadas basadas en todas esas circunstancias malas que estamos pasando, como él, que también tomó decisiones equivocadas, ¿verdad? Como por el mismo temor que tenía, se fue a Egipto, por el mismo temor que perdía que lo mataran, echó mentiras, ¿verdad? Y recuerden, como les dije hace rato, chicas, que el temor es lo opuesto a la fe. Y justo lo que Dios está trabajando en nosotros poco a poco después de llamarnos es que en nuestra fe. Él está probando nuestra fe. Y el justo, como les digo, el temor es lo opuesto a la fe. Otra cosa que pudiéramos aprender o aplicar a nuestra vida es en qué estaba centrado el pensamiento de Abraham, que hace rato lo mencionamos. Él estaba centrado egoístamente, ¿no? En que me maten a mí, en que me vaya bien a mí por tu causa de Saraí y que yo viva. Todo era mí, para que yo viva, para que me vaya bien. Obviamente esos pensamientos, como les dije, estaban centrados en un pensamiento egoísta de parte de él. ¿Cuántas veces nosotros también estamos centradas egoístamente en situaciones que nos están sucediendo a nosotras mismas? Y pensamos egoístamente porque estamos buscando, obviamente, nuestro propio beneficio. Entonces, ahí también es importante que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, preguntarle a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué fue lo que hice mal? ¿Verdad? Para que el Señor les revele, les perdone también. Si es que hicieron algo mal, el Señor les revela que hicieron algo mal. Ustedes obviamente se arrepientan, ¿verdad? Nos arrepintamos de lo que hicimos mal y le pidamos perdón al Señor. Entonces, también ahí lo pudiéramos eso aplicar, que nosotros también a veces pensamos de manera egoísta, ¿verdad? Solamente para, queremos manejar esa situación conforme a nuestro beneficio, para que no nos duela, para que no nos avergüence, para ganar más dinero, para lo que sea, ¿verdad? Dependiendo la situación. ¿Qué más podemos aprender? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham ante esta prueba de fe? Bueno, pues la mentira, ¿verdad? Esa fue la respuesta de él. Él no pasó la prueba, mintió porque buscó una salida a su problema sin Dios. Nosotros necesitamos a Dios para salir de nuestro problema. Y ahí no vamos a tener que decir mentiras porque Dios es todopoderoso y Él va a obrar, ¿verdad? Pero en nosotros, en nuestra concupiscencia humana, en nuestro pecado, a veces, ¿verdad? Que somos débiles, mentimos para poder buscar una salida o nuestros propios recursos para salir de esa situación, cuando lo que tenemos que hacer, como les dije, es buscar a Dios. ¿De qué otra cosa lo podemos aplicar? ¿En qué situaciones hemos hecho, piensen, algo similar a él? Lo de mentir, por ejemplo, o lo de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, les pudiera dar ciertas situaciones que se pudieran presentar para mentir. Cuando vamos tarde, ¿qué decimos cuando estamos llegando tarde algo que sabemos que vamos a llegar tarde a algún lugar? Ya voy saliendo y resulta que todavía estamos maquillándonos. Sino la típica mentira, ya voy. O cuando decimos, no, yo sí fui. Lo que pasa es que tú no estabas cuando yo fui y ni fuimos. Una mentira. ¿Todo por qué? Por querer salvar el pellejo, por imagen o por temor a qué van a pensar de nosotros.
¿verdad? Y mentimos, ¿verdad? Por tonterías. ¿O qué tal cuando también mentimos para hacer trampa en algo, para sacar algún beneficio? ¿Verdad? También que hacemos trampa en los impuestos, en algo que vamos a aplicar para alguna ayuda o en algún trámite legal que tenemos que hacer. Siempre nos queremos ir por el lado como corto, ¿no? O en algún negocio, pero es que para que el negocio se dé, tengo que irme por este corto camino. También ahí metimos, ¿verdad? O qué tal también a las que sean solteras, que les gusta algún chico y deciden iniciar una relación con el chico sin ni siquiera consultarle a Dios. No, tenemos que consultarle a Dios absolutamente en todo y sobre todo en decisiones tan importantes, ¿verdad? Eso va más enfocado a inmiscuir a Dios en nuestros asuntos al tomar decisiones, que eso fue lo que Abraham no hizo. Él no incluyó a Dios cuando estaba pasando por la hambruna. ¿Verdad? Ni siquiera, o sea, yo digo, todavía tuvo la oportunidad en Egipto, que dijo, bueno, decir, ¿no? Como, bueno, ya la regué, la embarré, me equivoqué, ya estoy aquí en Egipto. Bueno, Señor, cuídanos, protégenos, hacer un altar, pedirle perdón, perdóname porque no te busqué, perdón, no sé cuánto. Ahora tengo miedo que me vayan a matar, Señor, protégeme. Ah, no, ahí todavía, otra vez, ahora, ¡pum!, una mentira. ¿Verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros, incluir a Dios. Y como con el ejemplo este que les dije, ¿verdad? De a veces chicas solteras empiezan relaciones con chicos sin ni siquiera consultar a Dios. ¿Qué otras decisiones? Pues muchísimas chicas que pudiéramos tomar, como cuando vamos a agarrar un empleo, ¿verdad? Ni siquiera le consultamos a Dios. Nosotros vamos y aplicamos y ya me lo dan y sí, cuánto me van a pagar y tan, 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 y ni siquiera consultamos a Dios. O cuando vamos a comprar una casa, ni lo consultamos. Cuando vamos a comprar un auto, cuando nos vamos a ir de vacaciones, tantas decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, chicas, en todo, hasta como uno se levanta en la mañana, aprendan esto, uno se levanta en la mañana tomando decisiones. ¿Me pongo los zapatos rojos o los verdes? ¿Sí o no? ¿Me pongo la blusa amarilla o la azul? Todos los días estamos tomando decisiones. Entonces, imagínense cómo no vamos a incluir a Dios en situaciones importantes en nuestra vida, como esta tremenda situación en donde se estaban muriendo de hambre, había una hambruna, no tenían que comer. Y después llega Egipto, un lugar lleno de asesinos, criminales, gente violenta, idólatras, los egipcios de Faraón, y con el temor de que lo fueran a matar, y continuó Abraham pecando, que es generalmente lo que a veces nos pasa, ¿verdad? ¿Qué más lo pudiéramos aplicar a, a nuestra vida? Bueno, deberíamos de hacernos la pregunta, ¿justifica todo esto que pasó la mentira que Abraham dijo? ¿Justifica todo? O que, ay, bueno, las promesas de Dios, ay, Dios me va a guardar, Dios me va a proteger, ay, Dios justifica la mentira. No, nada, chicas, nada, nunca, nunca la mentira va a ser justificable, nunca. O sea, no, Dios no va en contra de él, de su palabra, de él mismo, de lo que él ya estableció. Este, y uno de los versículos que pueden encontrar en la Biblia de las mentiras es que ni el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Hay toda una lista ahí, donde dice también que Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Y el que dice mentiras es hijo más o menos de Satanás. Entonces, es justificable la mentira como el dicho que tenemos del mundo, ¿no? El fin justifica los medios. No, claro que no, la mentira nunca va a ser justificable. Entonces, Dios estaba en control de la vida de Abraham y de Saraí. El Dios que creó todo este universo y el Dios que envió un diluvio cuando estudiamos la historia de Noé, ¿ese Dios no era capaz de hacer algo? Es la misma pregunta que nos pudiéramos hacer nosotros. Tantas historias bíblicas que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo. Cuando estamos metidos en una situación, ese mismo Dios, creador de todo este universo, que abrió el mar en dos, que hizo caer maná de los israelitas por 40 años, que hizo que en el desierto saliera agua, que levantó a Lázaro de los muertos, ese mismo Dios que resucitó al tercer día, que sanó ciegos, paralíticos hizo caminar, sordos hizo escuchar, mudos hizo hablar, que limpió lepra en leprosos.
ese es el mismo Dios que hoy puede hacer absolutamente todo, que ese Dios no pudo haber mandado algo para que no se murieran de hambre en Canaán. Claro que sí, por supuesto. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos pasando por una circunstancia y le pedimos ayuda. Él va a actuar, Él no nos va a abandonar. Él está ahí, Él es fiel, como se lo leí ahorita en los dos versículos que les encargué de tarea. Entonces, el pueblo de Israel debe confiar que no importa lo que suceda, Dios puede hacer cualquier cosa que Él se proponga. Y así mismo es hoy en día con nosotras. Nosotras debemos confiar en ese mismo Dios de los israelitas, que es nuestro Dios, que Él mismo que nos llamó, ¿verdad? Y que va a probar nuestra fe en cada situación que se nos presente, Él nos va a auxiliar cada vez que lo consultemos, ¿ok? Algo importante por aprender, chicas. La fe de Abraham era imperfecta, ¿sí o no? Lo acabamos de leer. La fe de Abraham es imperfecta, tal cual la nuestra. Nuestra fe también es imperfecta. A veces vamos a pasar la prueba de fe, a veces no, ¿ok? La fe de Abraham va a ir creciendo. Lo vamos a ver en las siguientes clases cuando veamos la tremenda fe, por eso es llamado el padre de la fe, cuando Dios lo prueba con el sacrificio de su hijo Isaac. O sea, tremenda fe que no queremos pasar nadie por ese tipo de prueba. Y él la pasó. Después lo vamos a estudiar. Entonces, la fe de Abraham obviamente va a ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Aquí estaba empezando apenas sus principios. Era principiante, así como nosotros. Y obviamente Dios le va a permitir pasar por estas pruebas a Abraham para crecer, ¿verdad? Igual que a nosotros, Dios nos va a permitir pasar por pruebas para ir creciendo, ¿ok? Y cada vez las pruebas van a ser un poquito más dificilitas, poco a poco, pero de todas ellas el Señor pues nos va a librar, ¿verdad? Así que tenemos que confiar en que Dios siempre va a estar ahí, por más fácil, por más difícil que nuestra fe sea probada, Dios va a estar ahí, ¿ok? A veces vamos a fallar, pero lo que aquí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que seguir adelante. Aunque fallemos, tenemos que seguir adelante. Aquí Abraham falló, y siguió adelante. No es como que dijo, ay, no, qué pena me da con Dios, ya no quiero nada con Dios porque le quedé mal, eché mentiras, me fui sin haberle consultado, me debí No, él siguió caminando con Dios. Dios conoce nuestra naturaleza. Dios no nos va a dejar de amar, nunca. Nunca nos va a dejar de amar. Por más que le fallemos, nunca. ¿Usted dejaría de amar a las que son mamás a un hijo que le falle? Dígame. No. ¿Cuántas veces no nos han fallado nuestros hijos? Y los hemos dejado de amar nunca. Imagínense Dios. Por supuesto que Él no lo va a hacer. Que Dios es un Padre perfecto. Nosotros somos madres imperfectas. Y aún así, perdonamos a nuestros hijos cuando fallamos. Entonces, la Biblia nos muestra aquí en Abraham personajes reales, de carne y hueso, que fallan, que meten la pata. ¿Ok? Tan reales como ustedes y como yo. ¿Ok? Eso es lo que pudiéramos también aquí aplicar a nuestra vida. ¿Y cómo puede ser, esta pregunta muy importante, cómo puede ser que Dios utilice a Abraham si él es un mentiroso? Es también un cobarde y un cobarde. Porque una persona que tiene miedo, ¿cómo se le llama a la persona que tiene miedo? Cobarde, ¿verdad? Bueno, y encima egoísta también. Egoísta, mentiroso y cobarde. ¿Cómo Dios puede usar a una persona que es mentiroso, cobarde y egoísta? De la misma manera que Dios nos utiliza a nosotras hoy en día, que somos pecadoras, igual que Abraham lo fue también, y que a veces fallamos, a veces pasamos la prueba de fe y a veces no la pasamos. Dios nos va a usar, chicas, apréndense eso porque eso es a veces un impedimento
Cuando fallamos, Satanás viene y nos pone una mentira tan grande en la mente de que, ay, yo no soy digna de Dios, ay, ya no, yo no merezco, como la gente que a veces yo les empiezo a evangelizar y a hablar del Señor y me dicen, no, es que yo no voy a la iglesia hasta que yo no esté bien con Dios. Es que todavía yo no me siento como bien, como santo, puro, como para ir a la iglesia. Y yo, no, pues nunca, mijo, vas a ir entonces a la iglesia porque nunca vas a estar, mientras sigamos viviendo en este mundo caído, con esta carne, ¿verdad? Y esta concupiscencia. La carne no se convierte, chicas, la carne nosotros la tenemos que someter y sujetar, ¿verdad? Entonces, nunca iría uno a la iglesia si estamos esperando a ser santos, 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 santísimos. No, Dios nos va a utilizar, siempre nos va a usar, más bien, porque utilizar se ve como una palabra media rara, ¿no? Dios nos va a usar siempre, chicas, aún con nuestras debilidades, así como lo hizo con Abraham. Miren, tremenda metida de pata que hizo aquí, metidas de pata un montón, y a final de cuentas Dios lo bendijo. Dios cumplió todas las promesas que él le dio. En Ur de los Caldeos, cuando lo llamó, todas las promesas él las cumplió, a pesar de todos los errores que él cometió. Igual Dios lo va a hacer con nosotros. Dios nos va a usar a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todos nuestros tropiezos, de todos nuestros fracasos y de todo lo que podamos hacer mal, chicas. Debemos confiar en que Cristo es superior a cualquier ejemplo humano, porque Él nunca abandona a su iglesia. Él amó a la iglesia hasta la cruz para darle vida eterna. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿ok? Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo, ¿ok? Él es nuestro ejemplo. Nosotros humanamente vamos a fallar toda la vida, ¿verdad? Él no falló, él cumplió, ¿verdad? Él dio su vida por la iglesia, por nosotros, hasta la cruz. Dio su vida en la cruz para darnos vida eterna. Entonces, eso sería cómo nos pudiéramos aplicar todo esto de la vida de Abraham. ¿Entendieron que Dios nos va a probar o a probar nuestra fe poco a poco? Y a veces vamos a fallar, a veces vamos a pasar esa prueba de fe. Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar de amar, ¿verdad? Pero nosotros debemos siempre de ir mejorando. Abraham mejoró, sí, lo vamos a ver en la historia cuando leamos la historia de él con su hijo Isaac. Como les dije, por eso él es llamado el padre de la fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Así que bueno, chicas, aquí terminamos nuestro estudio bíblico. Vamos a orar para que el Señor haga rema esta palabra en nosotros. De tarea que busquen todos los versículos que les di, chicas, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza tan maravillosa que nos has dado el día de hoy, Padre. Gracias porque para nosotros, Señor, es un privilegio que tú nos has llamado a injertarnos en tu familia divina, Señor. Ahora somos hijas, somos hechas hijas tuyas, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz, porque nos has dado salvación y vida eterna. Sabemos y confiamos en nuestro corazón, Señor, que tú, Padre bendito, lo prometiste, Señor. Y sabemos que con ese sacrificio precioso que hiciste, tenemos la entrada directa al cielo. El día que tú nos llames, Señor, a tu presencia, Señor, estaremos reinando contigo, Padre, en el paraíso. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, porque a pesar de que te fallamos, Señor, a pesar de saber que tú pruebas nuestra fe constantemente mientras estemos aquí en la tierra, Señor, y te fallamos porque somos pecadoras, Padre, tú nos perdonas, porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. Hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, por todas las veces que has probado nuestra fe y que te hemos fallado, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos en el día a día, Señor. Te necesitamos, Señor, no solamente cuando estamos pasando momentos gratos, sino sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos en situaciones duras, Señor.
Oh, bendito Dios, recuérdanos, Señor, esta palabra que hoy hemos aprendido, Padre bendito, que no importa, Señor, lo que hagamos o dejemos de hacer, si te fallamos o no, Padre bendito, tú eres Dios todopoderoso y estás ahí siempre fiel para perdonarnos. Tu amor es eterno, Padre bendito. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, sobre todo por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos en esta noche, te damos las gracias, la gloria, la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Te bendecimos y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, Gaby, por la Gracias a enseñanza. ustedes, chicas. Hagan Que su tarea descansen. y Bendiciones. nos vemos en dos semanas. Y recuerden que la palabra es vida. La palabra del Señor es como espada de doble filo, es que tiene doble Amén. filo, es viva y eficaz, viva y eficaz. Así Sí. que si algo se les presenta, de aquí a que nos volvamos a conectar, recuerden esta enseñanza del día de hoy. El Señor está con ustedes, pase lo que pase, la situación que tengan, recurran a Él, Siempre. pídanle a Él, acudan a Él, inclúyanlo en sus decisiones, chicas, que Él está siempre ahí para ayudarnos presto, listo para escuchar nuestra oración, para socorrernos, para ayudarnos en cualquier necesidad. Si Él no escatimó a su Hijo, ni a su Hijo escatimó y lo dio en la cruz por nosotros, ¿qué va a escatimar por nosotros? ¿Verdad? Así que las exhorto y las animo, cualquier circunstancia o que de pronto están pasando en este momento, llévenle esa circunstancia a Dios, pónganla en su altar, pónganla en su presencia para que Él les dé respuesta, les dé descanso, les dé alivio, les dé consuelo, las levante, les dé fortaleza, quite todos sus temores, quite su angustia, que Él todo todo eso lo hace por nosotros. Así que bueno, chicas, les mando un beso, bendiciones y que Gracias, descansen. Gaby, gracias. Gracias. Gracias a Buenas Gaby. noches. ustedes. Buenas noches.